Hello, my name is Fanny, estudiante de apoyo administrativo, y hoy les voy a hablar de cómo está estructurada la salud en Colombia, su cobertura y estructura, junto con mi compañera Milagros. El sistema de salud colombiano está compuesto por un amplio sector de seguridad social financiado con recursos públicos y un decreciente sector privado. Su eje central es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La afiliación al sistema es obligatoria y se hace a través de las entidades promotoras de salud, EPS, públicas o privadas, que reciben las cotizaciones, y a través de las instituciones prestadoras de servicios y EPS ofrecen el plan obligatorio de salud POS o el POS-S para los afiliados al régimen subsidiado. RS al sector exclusivamente privado. Es utilizado por la clase alta y un sector de la población de ingresos medios que por carecer de cobertura en busca de mejores condiciones de acceso que ofrece el sistema de gestión de seguridad social en salud, acude a la consulta privada. ¿Quiénes son los beneficiarios? La Constitución Política de 1991 estableció el derecho de todos los colombianos a la atención a la salud como un servicio público, cuya prestación se realiza bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con la participación de agentes públicos y privados. La Ley 60 de 1993 dio impulso al mandato constitucional mediante normas que dieron origen a la descentralización del sistema. La Ley 100 del mismo año creó el actual Sistema de Gestión General de Seguridad Social en Salud. Hay dos regímenes de aseguramiento que pretenden dar cobertura a toda la población: el régimen contributivo RC y el régimen subsidiado RS, vinculados entre sí a través de un fondo de recursos llamado Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA. Todos los asalariados o pensionados, al igual que todos los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, tienen la obligación de afiliarse al RC. Para hacerlo pueden elegir libremente una EPS pública o privada. La contribución obligatoria equivale a 12.5% de los ingresos laborales, pero en el caso de los trabajadores asalariados o pensionados, estos solo pagan el equivalente al 4% de su salario, mientras que el empleador pagador de pensión se encarga de pagar el restante, que sería el 8.5%. Los trabajadores independientes deben pagar la totalidad de la contribución. Las EPS se encargan de afiliar y registrar a los usuarios, recaudar las cotizaciones y organizar y garantizar la prestación del POS. En el 2010 la cobertura del RC fue de 39.4% de la población. El RS, por su parte, se encarga del aseguramiento de todas las personas sin capacidad de pago y no cubiertas por el RC. La identificación de dicha población es competencia municipal y se lleva a cabo mediante la aplicación de la encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales SISBEN, porcentuales provenientes del 12.5% de la cotización del régimen contributivo, que se suman a fondos provenientes de otras fuentes fiscales y parafiscales. Los beneficiarios del RC acuden a la EPS de dicho régimen. La cobertura del RS en el 2010 alcanzó a 51.4% de la población. Además de los beneficiarios del sistema de gestión de seguridad social en salud, existen varios grupos que gozan de otros esquemas de seguridad social
Además de seguridad social, el 4.9% de la población del país y que pertenecen a los regímenes especiales. Tal es el caso del magisterio, las fuerzas militares, la Policía Nacional y quienes laboran en las universidades públicas y en las empresas colombianas de Ecopetrol. Enseguida mi compañera les explicará la siguiente parte. Thank you, Lai. Additional participation in the health security management system of people who do temporary were the civil universe members was inserted they are complex that they to enable they to pay was the measurement his beneficial or subsidized regime will what right to health care services that did repression and public aid tired institution that have a contract with the state. The social security management system. The horse RS struggle insurance that supported coercion ensures the population that is a contributory regime and the Cyril regime lay to insist either through Elfun Cancer Solidarity Fund as forces parenting according to the system locked into 2010. In 2010, in your 19.7% of population. The critique here is that the sensitive is contributed the regimens because the same age EPS formulation offered is affiliating a network of public and private EPS clinics, laboratories, hospitals, at least the public or private EPS networks. All for each EPS must complete the short post and the candidate as well as their family. Growth also en la beneficia includes un call emergency care for the network among others. In Colombia, the post has been browsing and reproduction legal mascot as for the unification of sports. Plus, in 2010,
there are many moderation fees as there are companies that members network according to the tabulations as and network fees for service and for growth.